Cuando un poema se pone de pie sobre las mayúsculas, lo que creo es que pincha y nos hace pensar que no tenemos los pies sobre el suelo, aparte de las veces. Muchos. Yo creo que el primero que leí fue Miguel Hernández, que fue un poeta con el que empecé a escribir y que imité durante muchos años de mi vida. Después llegaron a través de unos libros infantiles que teníamos en la biblioteca del pueblo Gloria Fuertes, Antonio Machado y todos aquellos poetas que había recogidos más o menos en las enciclopedias, en las antologías, en las recopilaciones. En el bachiller, tan Neruda como cabeza de lista, y yo creo que fue el poeta que me abrió a los caminos del amor y al aprecio de la buena poesía. Para una Chispina, la verdad que el mundo actual debe ser muy frío. Salir de la lleña y del fuego para encontrarse con toda esta gente que ni piensa, ni valora, ni se para, ni se detiene, la cosa debe estar muy xélida. El cuento de Chispina, bueno, imaginélo una vegada que estaba ahí frente a la chimenea y vi una chispa salir y morrer, nada más pegar con la baldosa, y empecé a hacer versos sobre esa baballá, no deja de ser una baballá. Creo que sobre el poema balancese todas las cosas que tenemos alrededor y que es el mejor sitio que tenemos para sentarnos o sobre el que sentarnos y pensar y valorar y decir todo aquello que no te atreves a decir al que tienes enfrente muchas veces, porque somos mucho más sinceros y mucho más llegables con la página en blanco que con el próximo, que con el semillante, ¿no? O sea que en el poema cabe todo lo que imaginamos del mundo, lo que el mundo nos fai ver, lo que el mundo nos fai pensar, sufrir, y el poema es eso, un cuaderno de diario y de bitácora. Nas escuelas, como nas facultades e nas academias e na vida en general, yo creo que se precisa mucha poesía y que se precisa aprender a leer un poema, aprender a comentarlo, aprender a aprender un poema de otra manera que no sea la que nos metieron en la cabeza con ritmo y sin entenderlo. Pienso que lo que tenemos que hacer desde las facultades y las escuelas y meter literatura y sentimiento a los propios enseñantes. Quiero decir que hay muchos enseñantes que van a soltar el rollo sin literatura, enseñando literatura. Ahí nos falta una buena socapia de sentimiento. Parece que en Asturias hay muy buenos poetas, muy buenos escritores, de todo, pero hay muy poca promoción de todo en general y del asturiano en particular. Vas y encuentres un libro del último premio Príncipe de Asturias de no sé dónde, pero vas a preguntar por un autor de casa, como en las propias bibliotecas de tu Asturias, y ni lo tienes a mano, ni muchas veces lo conoce ni el bibliotecario ni el funcionario de turno. O sea que mala gestión en todos los sentidos. Yo creo que la literatura no debe ser ni infantil ni juvenil, sino debe ser literatura.
tendríamos que romper con la idea de que un poema para niños y un poema para tontos, y que hay que escribir siempre de bichucos, de animalinos y con palabras muy al alcance. Seguramente que los niños tienen mucha más imaginación que nosotros, y que el poema que nosotros pensamos que lleva mayores, ellos entienden a su manera. En los estudios de la facultad debería estar toda la literatura, la infantil, la juvenil. En las facultades de Asturias debería estar la literatura asturiana como una asignatura o como unos créditos, como se dice ahora, y por supuesto que habría que prestar la misma atención que a la literatura del siglo XIX, del siglo XVIII, o el romanticismo o cualquier otra. Pienso que los libros son libros y lo digital. Un libro, si no se tiene entre las manos y no se apalpa y no se acaricia y no se huele y a veces no se mancha y no se subraya, deja de ser libro. Parece que estar delante de una pantalla nunca va a ser el mismo sentimiento de la literatura que se toca y que tienes tú entre los dedos.